El estado de los datos es una forma de clasificar lo que los datos están haciendo en un momento determinado. Los estados de los datos pueden cambiar rápidamente en un entorno de red. Independientemente de su estado, los datos deben ser protegidos. La protección de datos debe abarcar todos sus estados, en reposo, en tránsito y en procesamiento. Los datos en reposo son aquellos almacenados en una ubicación permanente, almacenados en medios físicos o digitales, como unidades USB, discos duros, servicios en la nube, y que están a la espera de ser recuperados o utilizados. Para proteger los datos en reposo de forma efectiva, se recomienda aplicar cifrado robusto, ya sea a nivel de disco completo, particiones, archivos, carpetas o campos específicos en bases de datos. Esto debe complementarse con controles de acceso basados en roles, autenticación fuerte y monitoreo continuo de actividades. Además, almacenar la información en entornos seguros, como servicios en la nube con cifrado integrado, refuerza la protección frente a accesos no autorizados o pérdidas físicas. Estas técnicas, combinadas, aseguran la confidencialidad e integridad de los datos almacenados. Los datos en tránsito o en movimiento son aquellos que están siendo enviados o transmitidos activamente entre dos ubicaciones o puntos, como entre un computador y un servidor, a través de una red en un momento determinado. Estos flujos de datos son susceptibles de ser interceptados y, si no están cifrados, leídos sin mayor dificultad. Si los datos se transmiten en texto claro, un atacante puede capturarlos y leerlos con facilidad usando aplicaciones como Wireshark. Para proteger los datos en tránsito es esencial utilizar protocolos y mecanismos seguros como HTTPS, TLS y VPN, que cifran la información mientras se transmite entre sistemas. La autenticación mutua entre dispositivos, el uso de certificados digitales, la validación de integridad mediante firmas o hashes y la segmentación de la red fortalecen la seguridad del canal y minimizan el riesgo de interceptación. Los datos en uso son aquellos que están siendo utilizados por un equipo informático y se almacenan temporalmente en los archivos de memoria del dispositivo. Durante el uso, lo normal es que los datos no estén cifrados, ya que el sistema necesita accederlos para ejecutar operaciones con ellos. Si los datos estaban previamente cifrados, la aplicación los descifra y los almacena temporalmente en la memoria para su procesamiento. Si la aplicación modifica la información, ésta se vuelve a cifrar antes de ser almacenada nuevamente. Como medida de protección, muchas aplicaciones implementan mecanismos para eliminar de la memoria cualquier dato sensible una vez finalizado el proceso. Los dos principales métodos de cifrado utilizados para proteger los datos son el simétrico, que emplea una única clave para cifrar y descifrar, y el asimétrico, que utiliza un par de claves, una pública y una privada. Otra forma interesante para proteger los datos mientras se usan es el cifrado homomórfico, que es una técnica criptográfica que permite realizar operaciones directamente sobre los datos cifrados sin necesidad de descifrarlos. Esto significa que puedes procesar información sensible sin exponerla, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para preservar la privacidad en entornos como la nube, inteligencia artificial y análisis de datos, aunque a costa de consumir más recursos de lo habitual, ya que es un proceso muy intensivo computacionalmente hablando.